Esta es la sesión del EDU 302, Teoría y Diseño Curricular. Originalmente la sesión la iba a realizar Ana María Escudero, que es la líder académico curso. Sin embargo, ella hoy día está con una tarea en Viña. Ella ahora es directora de carrera en Viña y lamentablemente no nos puede acompañar, pero la sesión la voy a realizar yo. Mi nombre es Cristian Villegas y actualmente estoy reemplazando a Viviana Hunda en la dirección de la Escuela de Educación. ¿Ya? Mi correo es cvillegas@udla.cl para cualquier elemento referido a comunicación con el curso que tenga que ver con aspectos de administración pedagógica, eso lo veo yo durante el semestre. @udla.cl. Es decir, vamos a separar un poquito los temas. Hay un tema que nosotros como Escuela de Educación, semestre a semestre, hacemos una encuesta, tal vez muchos de ustedes la han contestado anteriormente, referido a ciertas observaciones, mejoras que se pueden hacer al programa. ¿Ya? Buenos días. Esa es una vía. La otra vía es cualquier elemento que ustedes como profesor de cátedra, profesor de taller o ayudante quieran hacer referente al curso. Eso también lo emanan a través de mi persona, me mandan un correo. Pero lógicamente todo lo que tenga que ver con lo administrativo del curso, con el tema de los pagos, por ejemplo, eso generalmente cede. ¿Ya? Eso lo ven básicamente con el docente planta. Esas son como las dos esferas. Yo me encargo básicamente de lo curricular y lo pedagógico. Lo primero que, bueno, estamos sin Power tampoco, pero no importa. Vamos a organizar la sesión en básicamente dos bloques. Uno muy pequeño que tiene que ver con una breve inducción sobre la Escuela de Educación y otro un poquito más amplio que repasar el curso. Pero el curso, como me imagino la mayoría de ustedes lo han dictado, más que atenerme en el tema del objetivo y los contenidos, básicamente lo vamos a ver en la estructura, que es una estructura que empezó hace 2 años a probarse, pero que todavía vemos que hay ciertos problemas con respecto a esta coordinación que se da entre docente cátedra, docente taller y ayudante. Ese básicamente va a ser el foco, vamos a aclarar cuáles son las actividades, la actividad evaluada y todos esos temas. El primer elemento, comentarles que este curso, al igual que otros cursos transversales, está dentro de lo que es la Escuela de Educación. ¿Ya? La Escuela de Educación es una escuela un tanto especial dentro de la Facultad de Educación porque es la única escuela que no tiene una carrera. La única carrera que en el fondo tiene muchos alumnos, porque son todos los transversales, pero no tiene alumnos bajo su cargo, su administración. Básicamente es una unidad que presta servicio al resto de las carreras de la facultad. ¿Ya? Este curso transversal, el EDU 302, lo tienen todas las carreras. ¿Ya? Y eso es importante porque no todos los transversales lo tienen todas las carreras. Hay carreras como educación física, educación popular, diferencial, educación básica, que en algunos cursos tienen adaptaciones o tienen otra versión. Este curso es uniforme para todas las carreras. El otro elemento, la Escuela de Educación se encarga de revisar y mejorar los programas año a año. Se encarga también de revisar y mejorar las aulas virtuales, eso básicamente a partir del aporte que los docentes hagan con materiales, con recursos. Se encarga también de visar los perfiles docentes. Todos ustedes fueron validados para hacer este curso porque cumplen con un perfil. ¿Ah? Ese perfil, lógicamente, dentro de este curso también hay una parte un poquito más compleja que después vamos a profundizar, que es el tema del docente taller. ¿Ah? Porque el docente taller tiene que tener una experticia dentro del área disciplinaria para la sección que le va a hacer taller. ¿Ya? Y el otro elemento que se encarga en la Escuela de Educación es básicamente poder revisar y realizar algunas sesiones de capacitación a lo largo del semestre, ¿ya? Básicamente estrategia metodológica dentro de diferentes disciplinas. Ahora, este año ustedes saben que nosotros como institución estamos en una coyuntura bastante importante. Este año la institución, ¿verdad?, va y tiene toda la puesta en la acreditación, tiene todas las fichas puestas en la acreditación. Por lo tanto, hay una unidad que se creó recientemente que se va a encargar de varios elementos y dentro de eso la capacitación de los profesores. De hecho, cuando ustedes tengan sus reuniones de sede, probablemente les va a mandar un instructivo que tenga que ver con algunas orientaciones para la cátedra. Entonces, todos esos elementos van a ser nuevos. Nosotros vamos a respetar los lineamientos que vamos a revisar hoy del EDU 302, pero obviamente también hay que cumplir con estos elementos que son macros, son propios de la universidad, y eso tiene que ver básicamente con socializar ciertas informaciones, por ejemplo, referido a los estándares de cumplimiento de la cátedra, el objetivo, todos esos elementos. Son elementos que generalmente los cursos de educación no tienen problema, porque por la experticia de los profesores dominan, ¿verdad?, lo que es un resultado de aprendizaje, cómo evaluarlo, cómo ser coherente con esos elementos. Pero la universidad se compone de muchas otras carreras y de muchas otras carreras no necesariamente son profesores los que ejercen las cátedras.
Entonces, más bien ese proceso va en general para todos, pero nosotros tenemos que hacernos cargo del mismo. Por favor, cualquier elemento dentro de lo que vamos a hacer acá, ustedes me van comentando, me van consultando. Lo primero que tenemos que entender es que este curso tiene una modalidad distinta y junto con el 507 única dentro de los cursos transversales. Es un curso que tiene horas de cátedra, horas de taller y horas de ayudantía. Ahora, esa impartición tiene dos realidades. En las carreras grandes, como educación física, se habla de secciones homogéneas. En el fondo, es un solo grupo, solamente estudiantes de educación física, donde ellos tienen el mismo profesor de cátedra, de taller y el ayudante. El resto de las carreras, que probablemente va a ser la realidad de la mayoría de ustedes, son secciones más bien heterogéneas, donde van a compartir y donde se van a dar algunos elementos particulares. Ustedes van a ser docentes de cátedra de una sección, sin embargo, hay algunas carreras que tienen el taller, pero ese taller es específico con un profesor de la especialidad. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy docente de cátedra, tengo 3 horas, pero la hora de taller la va a hacer otro profesor. Y generalmente mi curso se va a distribuir, porque generalmente en el curso yo voy a compartir 2 o 3 carreras. Esas carreras en el taller se van a volver únicas y van a trabajar con un docente de taller. Ahora, eso es el ideal. En algunas sedes se respeta más que otras y también es muy difícil abrir talleres para cada una de las secciones. Por lo tanto, lo que generalmente ocurre, hay una suerte de agrupación entre las carreras de ciclo inicial, las carreras de media y generalmente las carreras grandes, ¿verdad? Educación física particularmente. Pero entender, ¿verdad?, que uno de los desafíos de este curso es precisamente cómo el docente cátedra, como responsable del curso, se encarga de esa triangulación entre su propia clase, el taller, que muchas veces lo hace otro profesor, y ahí está el desafío, y el ayudante. Ese es el primer elemento que nosotros deberíamos entender referente al EDU 302. En el fondo son 3 procesos formativos a la par. Ahora, ¿qué elemento nos permite unificarnos? ¿Qué elemento nos permite tener ciertos criterios, ¿verdad?, para entender qué es lo que está haciendo mi colega, qué es lo que está haciendo el ayudante? El sílabus. Y eso es parte del material que se va a entregar y que también vamos a explicar hoy. Porque en el fondo tenemos que entender que, si bien el docente de taller es un docente, tiene acceso al sistema, pasa asistencia, igual que el ayudante también pasa asistencia, el responsable último de la calificación es el docente de cátedra. De hecho, cuando nosotros miremos el sistema evaluativo que tiene la ponderación 22, nos vamos a dar cuenta que el ayudante, con todas las acciones que hace a lo largo del semestre, y el docente de taller, con todas las acciones que hace a lo largo del semestre, ellos básicamente lo que van a hacer, van a promediarlas y les van a entregar una nota. Esa nota, ¿verdad?, es una nota de ejercicio dentro de mi curso. Por lo tanto, entender que el elemento más clave que ustedes tienen que lograr en este curso es poder contactarse de forma fluida con el docente taller y el ayudante. Ustedes ya saben en qué van, a partir del sílabo, pero lógicamente nosotros sabemos que por desfase de semana, los días feriados, por la necesidad de profundizar un contenido, por la regla de grupo curso, muchas veces el sílabo se va desfasando 1 o 2 semanas, y ahí es donde uno tiene que mantener la coordinación con el ayudante y con el docente taller. ¿Ya? Ahora, siempre es importante que ustedes sepan en qué van ellos, porque muchas veces los estudiantes les preguntan a ustedes. Pero lógicamente es responsabilidad de cada uno mantener su línea formativa, es decir, el docente de taller es completamente responsable de su área, al igual que el ayudante, pero insisto en la idea de que el último responsable del curso por el tema, por ejemplo, de calificaciones, son ustedes. Entonces, eso por favor me interesa mantenerlo. Años anteriores la experiencia, básicamente, los casos que se podía, se juntaban cada 2 semanas de forma presencial, y en la mayoría de los casos más bien el contacto era vía correo electrónico. ¿Ya? Lo que sí no puede pasar son elementos que nosotros constatamos que pasaban a partir de la encuesta docente y de ayudante, era que muchas veces, sobre todo el ayudante, no se contactaba con el docente o viceversa, y terminaban el curso, el semestre, sin saber quién había sido el ayudante, quién había sido el profesor de taller. Yo, por favor, les pediría, ¿verdad?, que durante las 2 primeras semanas establecieran un contacto y definieran cómo van a trabajar.
Y de ahí, lógicamente, pueden mantener un contacto, si no puede ser presencial por razones obvias, a lo menos vía correo o telefónica. Pero la idea es que ustedes tengan un contacto con el docente de taller y el ayudante. Esa idea es clave para mantener la secuencia del curso. No sé si hasta ahí tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que no quede claro. Sí, por supuesto. ¿Qué capacitación están los docentes de taller? ¿Está el profesor de cátedra? Están invitados los docentes de cátedra y los docentes de taller. Sí. Los ayudantes van a ser capacitados en otra sesión, si no me equivoco, a partir del día lunes, conjunto con los ayudantes del 413 y del 507, que son los únicos 3 cursos de la Facultad de Educación dentro de la Escuela de Educación que tienen ayudantía, ¿ya? Pero nosotros compartimos más bien cercanía con el 507 que evaluación, porque tenemos la misma modalidad: taller, cátedra y ayudantía. Dentro de este taller, perdón, ¿hay alguna posibilidad de, o sea, ¿es la oportunidad de conocernos con la persona que vamos a trabajar? No estaba contemplado, pero de todas maneras yo de momento le voy a pedir sus datos para establecer la triangulación. De todas maneras, en el sistema, dentro de cuando pasa la asistencia, están asociados otros nombres, porque ustedes van a ver que ellos le ingresan también la asistencia de sus horas y también en el aula virtual. Nosotros siempre hemos propugnado el aula virtual como un canal de comunicación entre estos 3 actores. Sin embargo, la experiencia nos indica que esa coordinación, generalmente por aula, es muy menor. Entonces, básicamente, también uno tiene que apelar a la realidad, y la realidad más bien va a ser que se van a comunicar ya sea de forma presencial o vía correo. Que me da la impresión que eso es lo que ha pasado mayormente. Sí, yo estaba explorando el aula virtual y todavía está para los alumnos. Sí, lo que pasa es que todavía está en proceso de migración. El proceso de migración deberá ser un proceso que idealmente hubiese terminado la semana anterior, pero todavía estamos en ese proceso. Probablemente no todos ustedes pueden ingresar ahora. De todas maneras, nosotros vamos a hablar al respecto, pero sí o sí eso deberá estar cerrado de aquí al fin de semana, cosa que ustedes tengan acceso al aula y los materiales. Pero yo les voy a contar qué hay ahí al respecto también. Sí. Ahí es posible de que nos informen claramente los nombres, porque por lo menos yo el semestre anterior tuve que averiguarlo, claro. Averiguar, buscar, Sí. esperar. Y también, dentro de lo mismo que dice Rosita, por ejemplo, yo es primera vez que yo no hago, yo siempre hago cátedra y además taller. Ya. Siempre he hecho las dos. Las dos, sí. ¿Es tu nombre? Guriet. Sí. Pero esta es primera vez que voy a tener a alguien que hace taller. Claro. La coordinación con la ayudante generalmente ya está como manejada, porque ya llevo varios años Trabajando haciendo ese proceso y planificar y todo lo demás. Entonces mi duda es la siguiente. Cuando nosotros veníamos a los antiguos talleres de preparación para este ramo, si bien se presenta el programa de estudio y se presenta la propuesta de sílabus, siempre entendí que uno tenía la autonomía como curriculista de poder acomodar los contenidos que ahí se trabajaban en relación a los textos, sumar textos o quitar textos en relación al contexto que uno estaba trabajando. Porque hay una educación parvularia, viene reforma, entonces hay cosas que también hay que empezar a sumar, ¿no? Ese proceso yo ya lo tengo hecho. Entonces mi duda es, si tengo el contacto con la persona que va a hacer taller, poder difundirle este tema que yo siempre he trabajado sola, quizás a lo mejor ayude a coordinar, que inventar la rueda de nuevo sería como... Sí, no tiene sentido. La idea del sílabus siempre efectivamente es una orientación, pero es una orientación que cada vez se está pidiendo que, si bien uno como docente le va agregando elementos, cierta parte de su experticia, que nos tratemos de alinear aún más con el sílabus, sobre todo en procesos de cambio. Hoy día estamos en un proceso, una coyuntura especial, y uno de los elementos por los cuales más se mide en la universidad es precisamente la homogeneidad de sus programas en las distintas modalidades. Este curso se da en modalidad ejecutivo, en modalidad vespertino y en modalidad diurno, para diferentes carreras. Entonces, la idea es poder mantener un patrón común. Ahora, para tratar... Sí, todo el cambio de contenido, pero la idea también es, con respecto a las actividades que son evaluadas. Ahora, para responder las preguntas que ustedes, la inquietud legítima que tienen, yo voy a pedir a las sedes que me den lo que se llama la triada, que la triada, ¿verdad?, es un archivo Excel que tenga el correlato de, para esta sección, este NRC, tiene este profesor, este docente taller y este ayudante. Y con eso, lógicamente, poder ayudarle a ustedes con la gestión del mismo, ¿ya? Ahora,
docentes taller y estudiantes y los ayudantes también tienen la misma orientación de que se traten de contactar con ustedes. Probablemente en las 2 primeras semanas es más complejo, sería el ideal, pero de ahí para adelante ya no debería haber problema. De hecho, los ayudantes en la mayoría de las sedes ya fueron validados las semanas anteriores. Por lo tanto, hoy día ya en la mayoría de los cursos tenemos un ayudante. Por lo tanto, no debería haber problema. Y los docentes ya están asignados en su mayoría. Así que no deberíamos tener problema de saber a última hora quién va a trabajar con ustedes, ¿ya? Yo voy a pedir eso, ahora voy a tratar de agilizarlo lo que más pueda y se lo voy a compartir, ¿ya? En virtud de lo mismo, por favor, les voy a pedir si pueden completar, por favor, el nombre, el correo electrónico y señalar si son docentes de cátedra, de taller o ayudante, ¿ya? ¿Sí? ¿No podríamos presentar? Sí, a lo mejor sería un buen tema. Ya, empecemos por acá. Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandra Cañete, trabajo en Providencia, en pedagogía en inglés. Correcto. Y vas a ser docente de cátedra. Cátedra, por Correcto. segundo año. Ya. Sí. Rosita. Rosita Romero, profesora de cátedra en Historia y Psicopedagogía acá en Norte. Goriel Manuelfa, profe cátedra y taller hasta educación parvularia, y me ha tocado acá, siempre en República, y me ha tocado todos los años básica, diferencial y hasta alguno de educación física que se me ha sumado. Sí. Correcto. Ella me ayudante que acabo de conocer, trabajamos toda la mañana. Ya. Ya, por lo menos empezaban las coordinaciones. ¿Tu nombre es? Natalia Silva. Ya. ¿Y ya has hecho el curso anteriormente? No. ¿No? Ya. Va a ser una buena experiencia, entonces. Bueno, que sea nueva. Sí, sí. Profesora. Mi nombre es Miriam Castro, que también está en pedagogía inglés, pedagogía aquí en la sede, cátedra y taller, Correcto. segundo año, Ya. Solamente para pedagogía en inglés. solo para pedagogía. Correcto. Ujú. Cecilia Espínola, también cátedra, taller y bueno, he hecho 302 hartas veces para básica y diferencial. Correcto. Ujú. Profesor. Mi nombre es Antonio Castillo, voy a hacer el taller del 302 para educación física. Correcto. Gracias. Profesor. Carlos Abarca, cátedra en Providencia y en la Florida. Ya, correcto. Ujú. Daniel Santander, voy a ser profesor de taller en matemática, Ya, en correcto. Providencia. En Providencia. Profesora. María Aurora Osorio, voy a ser profesora de cátedra. Ya. Aquí en Santiago Centro, en República. Andrea Alfaro, también docente de cátedra y también 2 años ya más o menos. Profesora. Leonor Río, yo es primera vez en esta universidad, trabajo en la UCINF, Ujú. llevo 3 años en la UCINF y voy a ser docente de taller. Ya, correcto. Profesora. Mi nombre es María Canales y en el correo de invitación decía curso taller. Ya. Entonces, por eso me estaba confundiendo con tu docente y todo eso, porque yo este curso lo hice hace muchos años atrás, como 3 años atrás en Maipú, cuando era totalmente distinto. Sí. Por eso me interesaba. Sí, este es el. Rivas. Ella va a trabajar contigo. Nosotros somos la Rivas. Eso, ya, ahí hay un. Natalia hace un correo al Sí, bueno, siempre es interesante que nos podamos conocer. Yo voy a tratar de gestionar eso a la brevedad, cosa que puedan entrar en contacto con los otros profesores. Bueno, ustedes saben lo que ya viene haciendo curso hace tiempo. Este es un curso que se cambió justamente el año 2000, para impartición 2012, y el 2013 ya entró con esta figura de taller, cátedra y ayudantía, ¿ya? Es una figura nueva, una figura de prueba y solamente lo tienen 2 cursos, ¿ya? Obviamente el desafío siempre va a ser la coordinación. El profesor de cátedra tiene 3 horas, generalmente esas 3 horas las tiene 2 y después 1. Me refiero a eso porque generalmente las sedes tratan de evitar que las 3 horas queden juntas por una cuestión de trabajo pedagógico. Sin embargo, el taller es 1 hora y la ayudantía es 1 hora, ¿ya? La cátedra, al margen de los ejercicios que ustedes planteen, lógicamente está destinada para resolver todos los elementos teóricos. El taller, la idea es que sea 100% práctico,
100% de trabajo, y es más bien la bajada de la cátedra hacia las disciplinas específicas de los estudiantes. Y la ayudantía es una suerte mixta, pero básicamente se trabaja mucho en lo que es el tema de el trabajo con texto, el trabajo de lecturas, ¿ya? Yo les voy a contar y se va a aclarar un poquito más cuando les presente el tema de las evaluaciones. La asignatura básicamente tiene que ver con poder conocer, trabajar y reflexionar sobre el currículo nacional, ¿ya? Y ese tema, si bien siempre tiene vigencia, tiene más vigencia aún en contextos de reforma y adecuaciones curriculares, en contextos de ajuste, donde está cambiando la nomenclatura, los conceptos, algunas orientaciones, donde hay elementos que están entrando en vigencia ahora. Entonces es clave que los alumnos, ¿cierto?, puedan empaparse de todos esos elementos en un ramo básicamente de, este es un ramo de segundo año, ¿sí? Este es un ramo de segundo año, entonces hay una serie de elementos que le van a ser vitales a ellos para cuando enfrenten didáctica, para cuando enfrenten evaluación educativa, que ellos necesitan conocer estos conceptos y los necesitan conocer de forma correcta, porque muchas veces entraron con premisas, ¿verdad? Por ejemplo, algunos de ellos, o los que vienen rezagados, ¿verdad?, no había bases curriculares. Hoy día tenemos bases curriculares, ¿ya? Hoy día tenemos una serie de instrumentos curriculares que nosotros necesitamos que estos alumnos conozcan, que los manejen y que los apliquen. Entonces, tarea de este curso va a ser básicamente conocer estos elementos, ¿verdad?, darles forma y tratar de que esos elementos se vayan convirtiendo en experiencias de aprendizaje. Les voy a contar los principales cambios que se han hecho al programa. Primero, se incorporaron elementos relativos a planificación curricular, ¿ya? Ahora, estos elementos me refiero con respecto a 2 años. El programa es el mismo que hicieron el año pasado, pero siempre es bueno tener un panorama de cuáles son los cambios que se han ejecutado recientemente. La necesidad de integrar elementos asociados a la planificación curricular. Ese elemento es clave, ya que no hay ningún curso dentro de las diferentes mallas que les enseñe a planificar. Y eso se toma siempre como una necesidad. Los alumnos, cuando llegan a tercer y cuarto año, cuando ya los diferentes cursos, por ejemplo la didáctica, ya sea general o la disciplinaria, informática, o cursos que trabajan mucho con el diseño de actividades y planificación de clases, siempre los alumnos llegan a esos cursos y dicen, es que nadie me enseñó a planificar. No sé cómo se hace. Una de las premisas de este curso, sobre todo en el taller, es que hagan esa bajada del diseño curricular al diseño de clase. Y ese elemento va a ser clave, que ellos aprendan a planificar, ¿eh? Ahora, la aplicación es un tema que se repasa, por ejemplo, en didáctica general. Pero recordemos que, por ejemplo, en las carreras grandes como educación básica, hoy día ya no tiene didáctica general, ¿eh? Entonces también es importante que eso lo podamos reforzar. Y la didáctica disciplinaria suelen estar más bien tarde dentro de la malla. Por lo tanto, ustedes básicamente son el curso que va a satisfacer la necesidad de poder planificar. Las orientaciones dentro del currículum es básicamente que se vea el modelo de trayecto en sus distintas formas, y en menor medida el modelo T, que en algunos colegios todavía se sigue, todavía está sobreviviendo, ¿ya? Dentro del diseño curricular, por supuesto que hay otra serie de modelos que se pueden comentar, pero el trabajo práctico en el fondo va a ser con el modelo de trayecto, que es el modelo que hoy día está trabajando en la mayoría del sistema escolar. Otro elemento importante dentro del programa fue que se abrieron los espacios dentro, lógicamente, del taller y la ayudantía, pero también, y eso desafío a ustedes, como tú misma comentabas, sobre cómo yo me puedo hacer adecuación al curso, para el espacio de actividades prácticas. Generalmente las disciplinas de currículum eran bastante teóricas, ¿cierto? Toda una estructura curricular que hay que pasar, cómo son los diseños curriculares, cómo nacen los currículum, que hoy día se trató de sintetizar para dar espacio a la bajada práctica, que en el fondo es comprensión del currículum, aplicación del currículum nacional y planificación práctica dentro del currículum, ¿ya? Entonces, ese elemento, ¿verdad?, va a ser importante, que los espacios teóricos existen y es responsabilidad de la cátedra, pero la cátedra también, y no solamente confiándose en el taller y la ayudantía, puede abrir espacios prácticos de trabajo. Hay un elemento, sí, y que se sigue reconociendo como una debilidad dentro de este curso. Todo lo referido a la planificación
tanto en didáctica como en este curso, están más bien en la unidad hacia el final del programa. Tener esa unidad hacia el final del programa significa, en el caso práctico, considerando que tenemos 18 semanas de clase, de las cuales efectivamente son 15. Hay que restarle 2 cátedras más el examen. A eso siempre hay que restarla 1 o 2 clases más por temas varios, días feriados, actividades de la escuela, en fin. Eso significa... protesta acá en Santiago Centro. Eso significa muchas veces que esas semanas efectivas de clase se reduzcan a 13-14. E insisto, uno de los acentos más relevantes, que es el saber planificar, está hacia el final. Entonces, la idea es que ustedes puedan también soslayar en esas 3 horas algunos temas referidos a la planificación. Sobre todo cómo se hace el diseño, cómo se aplica el currículum. Nosotros en las encuestas de final de curso hemos detectado que los alumnos tienen la noción del modelo, porque ellos reciben una estructura, reciben una hoja y ahí está el modelo. Tienen la noción de que tiene una serie de documentos asociados a eso. El programa del año, las bases curriculares por otro, y algunas orientaciones del ajuste y algunas orientaciones ministeriales con respecto a cómo planificar. Lo que les falta a ellos es cómo, no solamente hacer el vaciado curricular, o sea, no solamente hacer el vaciado con referente a, mira, este contenido con este aprendizaje esperado, está en este curso, y yo voy y lo vacío en un molde, sino cómo hago que eso efectivamente tenga sentido, sino cómo hago efectivamente de que ese nivel al cual estoy trabajando y ese objetivo de aprendizaje que quiero lograr, efectivamente estén planificados de forma tal que yo pueda lograrlo con los estudiantes. Que el diseño en el fondo ya no pasa a ser diseño, en el fondo ya pasa a ser el ethos de la planificación. Ese elemento los estudiantes están débiles, ¿ya? Y generalmente salen de este curso débiles también. Entonces, insisto, hay un vacío que ya conocemos, hay un desafío que es poder en la cátedra incluso hacerse cargo del tema de la planificación, ¿ya? Lógicamente en el taller se va a apuntalar ese tema. Así que ese es uno de los elementos más importantes del programa. El otro elemento que se ha intentado mejorar a partir del sílabo es que siempre se han encontrado todavía, y todavía siguen vigentes, por lo tanto va a ser clave que ustedes a fin de semestre nos puedan emanar algún feedback, alguna inconsistencia entre el paralelo que existe entre la cátedra y el taller. La idea es que vayan alineados, y la idea es que vayan alineados en cuanto a temática, es decir, el docente hoy día trabajó X tema, ese X tema tiene que tener una bajada práctica en el taller, entendiendo que, por la estructura curricular, uno pueda atrasarse. Generalmente, más que adelantado, uno más bien se atrasa, ¿cierto? Pero que tengan consistencia y que tengan coherencia, ¿ah? Por eso es importante la coordinación, por eso es importante saber si con el docente taller o con los ayudantes pasaron o no a X tema, si van, ¿verdad?, manteniendo esta estructura horizontal de avance en el sílabo y el programa. Hay un tema relevante que sobre todo impacta en educación física, para los profesores que están presentes, el tema de, hay algunas lecturas que años anteriores educación física señalaba que estaban muy alejadas de su espectro o que no hacían la bajada específica de educación física, ¿ya? Si bien en plataforma existen algunos materiales específicos para educación física, siempre es importante que los profesores puedan agregar elementos disciplinarios, ¿ya? Sobre todo el caso de educación física, que es un curso homogéneo, es decir, solamente van a haber estudiantes de educación física. En el resto de los paralelos es más difícil, porque ustedes van a tener estudiantes de disciplinas diversas. Ahora, lógicamente, en el taller o en ciertas lecturas que ustedes le quieran dar, ahí lógicamente uno puede ir satisfaciendo esta necesidad que tenemos de diferentes alumnos con un mismo curso. Y los otros elementos son genéricos, se potencia mucho la labor del ayudante. El ayudante, de hecho, va a calificar actividades, al igual que el docente de taller. Esos son los principales lineamientos del curso. Adrián, ¿Sí? ¿las ponderaciones no han cambiado? No, son exactamente las mismas y les voy a pasar a comentar eso. No voy a hacer mayor hincapié en el tema del objetivo. El objetivo, ustedes lo pueden revisar en el programa, pero insisto, el gran objetivo es que ellos conozcan el currículum, que lo aprendan a manejar y que aprendan a planificar. Esas 3 ideas sintetizan todo lo que tienen que ver por objetivo. Por supuesto que
las personas con tradición de curriculista siempre está asociado al tema de conocer la historia del diseño curricular, conocer cuáles son las orientaciones que guían la conformación de un diseño, ¿verdad? Y es importante que esos elementos los puedan revisar, pero matizando y entendiendo que generalmente los alumnos no van a hacer eso. Generalmente los alumnos van a administrar el currículum ya existente, no van a crear un nuevo currículum. Entonces ahí yo les pediría, ¿verdad?, lo que se llama como un cable a tierra, es decir, acercarse lo más posible a lo que ellos van a hacer en aula. Por lo tanto, es un poquito dejar las bases disciplinarias de lado y tratar de abocarse y ponerse a servicio de lo que realmente el estudiante va a enfrentar en el aula, lo que se va a pedir dentro del sistema escolar. Porque recuerden que estamos formando profesores y no curriculistas, que eran una de las antiguas críticas de este curso, que básicamente eran muy disciplinarios y muy de curriculistas para personas que van a construir currículum, ¿ya? Y hoy en día la realidad es que la orientación es para personas que van a administrar, van a flexibilizar y van a planificar sobre un currículum dado. Una consulta. Por supuesto. Con el desarrollo de la lectura, se ha aumentado un poco la cantidad de textos para los alumnos. El año pasado ese fue un problema. De hecho, cuando no encontraban material de lectura, entonces los estudiantes se veía con bastantes limitaciones para poder desarrollar eso. Correcto. Hay dos temas al respecto. Uno, siempre hay cuando veamos el programa lo vamos a entender mejor, pero como todo programa, tiene la siguiente estructura: una bibliografía obligatoria, una bibliografía complementaria, claro, sugerida, y una webgrafía, ¿ya? Ahora, eso es lo que dice el programa, pero generalmente, ¿cómo se da esto? Nosotros hemos detectado que generalmente los estudiantes terminan leyendo solamente lo de ayudantía, que básicamente muchas veces está en la webgrafía, que son los textos que es más fácil socializar, que yo te mando el link, ¿verdad? Pero el profesor de cátedra tiene la responsabilidad de ver el tema de la bibliografía obligatoria. Lo que pasa es que si el profesor de cátedra no le dice al estudiante, por mucho que sacan el silbo en el programa, esta lectura está controlada y asociada a la cátedra 1, eso no se va a leer. Ahora, ¿cuál es la garantía que da la universidad? Que todos los textos de lectura obligatoria están en la sede. La lectura de Cabrera, que es la base de la primera parte, es sumamente escasa. Creo que hay 2 ejemplares aquí en esta sede y la cantidad de alumnos. O sea, el año pasado me tomé la libertad de hacer un cambio de bibliografía. Quería que leyeran a Escudero, que también es un clásico en la diferenciación de los enfoques curriculares y que toca los mismos temas que el libro de Cabrera, pero que además era accesible en la web porque ya estaba liberado, qué sé yo, porque ya al final y los chicos iban y me consta, fui yo también varias veces, nunca puedo tener el libro. Sí. Yo creo que traté de optimizar escaneando. Sí. O sea, cuando tuve acceso al libro, claro, pedí todo lo que pude de una vez, escaneé todo lo que había que escanear y después lo levanté en la misma plataforma en la parte del foro de alumnos. Entonces ahí, chiquillos, la lectura, es que profe no está, si está, métase al aula, foro, lo dejé colgado ayer. Sí, me acuerdo que varios profesores también lo sacaron de ahí. Era la única forma porque obviamente alumnos siempre buscan la excusa para no leer. Sí, entonces, no, si no está... Ahí lo dejaba amarrado. Sí. Ayer a tal hora levanté plataforma del texto. Ah, profe. Sí. No, si es cierto, si no está, no se lee. Sí, yo quiero hacerme cargo también de eso. Efectivamente, en algunas sedes, y curiosamente, y lamento que sea acá en Santiago Centro, que es una sede más grande, donde hay más secciones, que estén menos copias. Ahora, tratemos de lograr un punto intermedio entre lo que es la responsabilidad universitaria del estudiante, pero lo que también es la labor de nosotros para facilitar algunas acciones. El estudiante tiene la posibilidad de sacar el libro, muy poco, porque en el fondo son pocas copias, en algunos casos. Podría fotocopiarlos, para eso también tiene un número de fotocopias, pero, por ejemplo, Andrea ya lo tiene escaneado, yo puedo revisar y lo puedo publicar en el aula. Y lo mismo, si ustedes tienen algún texto, ¿verdad? Eso yo lo puedo publicar en el aula, porque un tema con respecto al aula. No podemos modificar la estructura que existe del aula. Ustedes ya si han trabajado antes se darán cuenta que el aula ya tiene las lecturas, tiene los PowerPoint, tiene una serie de materias. Ustedes básicamente tienen un foro donde sí pueden subir material, compartir, trabajar con los estudiantes.
Pero si ustedes me hacen llegar material a mí, que necesitan que se suba y ustedes creen que es de interés para todo, para el curso general, yo puedo pedir que lo carguen en el aula central, ¿ya? Y eso sí yo lo puedo hacer y eso se gestiona relativamente rápido, ¿ya? Así que voy a ver lo del texto y si no lo encuentro te lo pido de nuevo por favor, para los profesores. Ahora, no hay ningún problema que ustedes hagan ciertas adecuaciones a bibliografía obligatoria, ¿ya? Como muy bien explicó Rosita. Pero el tema fundamental es que los alumnos tengan que leer, ¿ya? Como todos los cursos universitarios, el alumno tiene que tener un número de lectura. Nosotros hemos constatado que generalmente ese número de lectura está asociado a la lectura de ayudantía, porque ellos hacen trabajo con ayudantía referente a los textos. Pero para la cátedra también tienen que leer, ¿ya? Entonces, tratemos dentro de lo posible de ver que exista la instancia para que ellos lean. Tratemos de ver la lectura adecuada, tratemos de ver, ¿verdad?, si el número de copias, las fotocopias satisfacen la demanda, si no, cambiar el texto, buscar un texto de internet similar. Si alguien me ha escaneado algo, yo lo puedo subir, no hay problema en eso, pero esa es como la recomendación en realidad, que no solamente se queden con los textos de ayudantía, sino también que lean a lo menos 1 o 2 textos que sean clave desde el punto de vista curricular, ¿ya? Ahora, por supuesto que ahí uno puede hacer ciertas adecuaciones, sobre todo por el tema de las carreras. Hay textos que uno va a entender que son comunes para todos, hay otros textos que uno entiende pueden ser más bien para bloques de carrera, ¿ya? Pero sí hay elementos que los alumnos tienen que revisar que son claves, por ejemplo las bases curriculares. O sea, deberán leerlas sí o sí, y eso es de fácil acceso, ¿ya? El libro de Paul también tiene bastantes copias. Ya. Ese sí es más accesible que el texto de Cabrera. El fundamento del enfoque curricular de la reforma chilena. Claro. Yo creo que es importante que ustedes puedan revisar la obligatoria y hacerla patentemente obligatoria. Es decir, mira, estos 2 textos necesitamos tales capítulos para la cátedra 1, por ejemplo. Bien. Como no dispongo de data, va a ser un poquito complejo que explique cómo está entrelazado la clase, el taller y la ayudantía. Pero si ustedes ven el sílabo, que esta estructura lineal va a ser bastante fácil de entender, porque en una columna sale la tarea del docente de cátedra, en otra tarea sale todo lo que tiene que hacer el docente de taller, y en la otra columna sale todo lo que tiene que hacer el ayudante, ¿ya? Unido a eso sale también la acción del alumno. Ahora, ¿cómo yo lo oriento que ustedes lo gestionen? Siempre gestionen de una semana para la otra. ¿Qué quiere decir esto? Ya sean docentes de cátedra, de taller o ayudante, lo que hace mención el sílabo es la actividad, por ejemplo, de la semana 2. Pero la semana 2 el alumno no la va a ejecutar si ustedes no le comentaron en la semana 1 lo que iban a hacer. Y ya el sílabo parte con un desfase, ¿ya? Que es un desfase del diseño. Y eso está malo. ¿Por qué? Porque se parte de la base que en la semana 1 hay un conjunto de acciones. Pero ese conjunto de acciones no van a ocurrir hasta que ustedes hagan la primera clase y le den el vamos al curso. El alumno antes de eso no va a leer nada. Entonces ahí básicamente la primera y segunda semana es compleja porque tienen que ponerse, entre comillas, al día con la semana 1 y empezar a trabajar para la semana 2. ¿Ya? Yo le oriento que revisen el sílabo. El sílabo ustedes lo pueden encontrar en el aula virtual, pero también cuando ustedes ingresan al sistema, a la intranet de la universidad, cuando ustedes se registran con su root y la clave de acceso, ahí van a encontrar los programas. Está asociado al curso y tiene acceso al aula virtual por eSupport, pero también tiene acceso al programa, ¿ya? Yo les pediría que revisen el programa y fundamentalmente el sílabo, ¿ya? Porque para que puedan seguir la secuencia, ¿ya? Pero un breve ejemplo, en la unidad número 1, desde el punto de vista de las clases teóricas cátedra, se trabajan conceptos como principios básicos del diseño curricular, conceptos de currículum, currículum explícito, oculto, alineación curricular. Esos son conceptos que se van desglosando en la primera unidad. En ayudantía, la semana 1, y esa es la gracia de ayudantía de taller que viene mucho más especificado que la cátedra incluso. Tarea 1 de ayudantes, reflexión sobre paradigmas curriculares. Y para eso, ¿qué es lo que leen? Lectura página 224 a 226,
son 2 páginas, a ver, 2 páginas nomás, Christian Koch, el currículum escolar del futuro. Entonces ellos leen un texto muy acotado y hacen el trabajo de ayudantía. ¿Ya? El trabajo de ayudantía es mucho de lectura crítica, pero también lógicamente hay otras actividades que les voy a reseñar. Y el taller por su parte, ¿qué es lo que hacen? Mapa conceptual sobre interrelaciones de los principales conceptos curriculares. Es decir, hacen la bajada de todos los elementos teóricos conceptuales que vieron en la cátedra. Entonces, de ahí la idea y necesidad de que ustedes puedan velar de que se respete esta secuencia semanal, cátedra, taller, ayudantía. ¿Ya? A partir de esa necesidad que en el sílabo está establecido el tema de actividades. Ahora, como señalaba la profesora al inicio, lógicamente uno puede hacer adecuaciones. ¿Ya? Si ustedes quieren cambiar una lectura, si ustedes quieren cambiar una actividad, muchas veces uno se atrasa en el desarrollo de contenidos, ¿cierto? Los contenidos están estandarizados. Hay cursos que los alumnos pueden tener más o menos experticia referente a estos temas. Lógicamente uno puede ir haciendo ciertos ajustes, pero la idea del sílabo es que justamente sea un elemento estandarizador y uniformador que nos permita uniformar el avance del curso dentro de lo posible. Por lo tanto, de tarea les quedaría revisar el sílabo y revisar esa secuencia para, lógicamente, estar en contacto con el docente taller y el ayudante. No me voy a tener en los contenidos, ¿ah? Básicamente les contaré, sí, a grandes rasgos las unidades. La primera unidad se llama Conceptualización y tendencias contemporáneas en desarrollo curricular. ¿Ya? Es decir, tratar de hacer un abstract de los conceptos curriculares más relevantes, de los conceptos de diseño curricular más relevantes, tratar de hacer una síntesis muy breve de la historia curricular, pero básicamente centrarse en lo que son las orientaciones actuales de diseño curricular. ¿Ya? La unidad 2 es clave porque esa unidad ustedes pueden empezar a incorporar lo que es planificación. La unidad 2 es el currículum escolar nacional, historia reciente, fundamentos y estructura. Entonces entenderemos que los fundamentos y historia se pueden, ¿verdad?, matizar, se puede sintetizar, pero la estructura yo creo que hay que dedicarle harto tiempo para que ellos conozcan los instrumentos curriculares y para que desde ahí puedan empezar a hacer las planificaciones. ¿Ya? Lentamente empezar este tránsito. La unidad 3 es currículum y realidad local, adaptaciones curriculares. ¿Ya? Y esta adaptación curricular tiene un foco concreto en aula y realidad escolar. Se ven todas las posibilidades que los alumnos tienen de administración curricular y de flexibilidad curricular para hacer las adaptaciones en los colegios. Por ejemplo, uno recibe un currículum, pero muchos colegios tienen su proyecto educativo institucional. Entonces muchas veces hay que hacer adecuaciones curriculares al respecto. Tienen proyectos o no de integración con alumnos de necesidades educativas especiales. Entonces también corresponde una adaptación curricular. Entonces todos esos elementos, la idea es que se puedan revisar en la unidad número 3. Y ahí también hay otra buena excusa para poder seguir con el tema de la planificación. Sí, el enfoque de trabajar, mandarlos a colegio. No. ¿No? No, o sea, conocieran hicieran una entrevista a un profesor. Sí, la orientación de la entrevista, ese tema sí, pero ya no como se había planteado en un principio. En un principio se había planteado o unirlo a las prácticas o hacerlo imperioso. Entonces detectamos que en la sede, sobre todo en la sede, había muchos problemas o reticencia del alumno frente al tipo de actividad porque ellos pensaban que era como una práctica. Cuando la actividad queda explicitada queda bien claro que es una entrevista. ¿Ah? Por lo tanto, la idea es que puedan mantener la actividad, pero siempre decirle al alumno que no es más que eso. ¿Ah? Porque lo que pasaba con esa actividad estaba relacionada con el PI. Sí, y después, obviamente, con lo que era la planificación de acuerdo a ese PI. Sí, ¿ya? Incluso en ese momento, yo recuerdo haber conversado con Paz que era bastante bueno tener algunos textos que entrega el Ministerio de los colegios, de la especialidad de cada uno, no necesariamente de todos, pero por lo menos algunos pocos, para de ahí bajar desde el proyecto educativo de la escuela que visitaron, la entrevista con los profesores que visitaron, la forma en que trabajan, los textos que utilizan y la planificación final. Es un trabajo súper bueno para el taller. Yo no sé si ese link con el ministerio se habrá realizado, porque es una muy buena forma de trabajar con los alumnos, lo tienen a la vista. Nosotros sabemos que el aprendizaje visual y auditivo es mucho mejor que los otros, por lo menos es el más generalizado. Y se logran bastante buen trabajo con eso. Lo hice así porque me conseguí unos libros, pero no se puede trabajar con todo. Sí. Entonces yo creo que si
se mantiene de esa forma, nos ayudaría para bajarlo a taller. ¿Ya? Y trabajar con el profesor de taller en esa área. Sí, voy a explicar básicamente la orientación de eso. Sí, sí. En relación a lo mismo, pero al menos en inglés, yo también me conseguí textos con amigos que trabajan en colegios municipales, pero a la vez hay textos, al menos en inglés, no sé en las otras áreas, están los textos que entregan el Ministerio de Educación en Internet. Sí. De repente están las más antiguas, no sé. Eso no desconozco el resto de las áreas, pero eso es un código del colegio para poder descargarlo. No, a mí no me lo... No, yo lo Tiene que descargué, tener el siempre rol lo he base de descargado. datos. El rol del base de datos del colegio es un código. Sí, yo lo he tratado Sí, de- lo que pasa es que... Eso se puede hacer, pero en otras no Es lo que- permiten, por eso es bueno tenerlo Sí, físicamente. ahí son dos... No, sí, es bueno. Sí, son dos realidades distintas. A ver, una realidad es el acceso al currículum nacional.cl o a través de la página de Mineduc, que eso nos da acceso a los planes y programas, el ajuste, las bases, todo lo que es documentación curricular. Eso está libre, no hay problema. Pero claro, para acceder a los textos de estudio, ahí está el problema que está en la página textoescolar.cl, que uno puede acceder, pero sí efectivamente necesita el rol base de datos del colegio y la clave. Y con eso yo puedo entrar y descargar el texto. Ahora, generalmente en Internet, en páginas como Slideshare, suelen estar la mayoría de los textos, pero uno no puede asegurar que va a estar específicamente ese texto, pero sí, de años anteriores, porque me ha tocado revisar, sí hay textos para casi toda disciplina, años 2014 y 2013 hacia atrás. ¿Ya? Eso con respecto a los textos de estudio. Ahora, el proyecto educativo institucional, lógicamente es parte de la entrevista, que el alumno vaya y lo consiga. La orientación al respecto es que tratar de que el alumno sea bastante conciso y ojalá se reduzca a una visita, para no tener mayor problema, que recabe toda la información, se lleve el proyecto y ejecute la actividad. ¿Ya? Esa es un poquito la orientación de cómo ejecutarla. ¿Ya? Vamos a ir pasando entonces a las actividades. Solamente decirles que esto termina con la unidad número 4, que es diseño y gestión curricular docente, que como yo les contaba, esa es la unidad destinada para la planificación. Pero entendemos que el problema, como está al final, se suele ver muy poco, en algunos casos no se alcanza a ver, entonces la idea es que ustedes adelanten ese trabajo de la planificación. ¿Ya? Al respecto, también importante la coordinación, porque el docente taller va a trabajar planificación con ellos. ¿Ya? Todos van a tener la orientación que trabajen en el modelo de trayecto, pero nosotros sabemos que el modelo de trayecto tiene distintas encarnaciones, anual, semestral, por unidad, semanal, clase a clase, si es clase a clase, todos juntos, si es clase a clase dividido por los bloques de clase, inicio, desarrollo. Entonces, la idea es que ustedes puedan explicarle a los alumnos que puede tener distintas adaptaciones, pero la lógica es lo que básicamente uno trabaja con ellos. Y eventualmente incluso no sería malo que ustedes trabajen un modelo y el docente de taller trabaje otro, pero bajo la misma lógica y las mismas premisas de lo que es el modelo de trayecto. Bueno, en el programa salen detallados todos los textos de ayudantía, los trabajos de taller, pero les voy a contar el tema de las evaluaciones, ¿ya? Que siempre es importante. Este curso tiene la ponderación 22, que es como la universidad le llama internamente a esta estructura de notas. ¿Qué estructuras? 3 ejercicios de un 20%, 2 cátedras de un 50% y un examen de un 30%. ¿Ya? Entonces voy a ir por orden explicando cada elemento. ¿Cuáles son los ejercicios? Los 3 ejercicios emanan de actividades anexas a la clase. ¿Ya? El primer ejercicio emana del promedio de actividades que vienen de ayudantía. Significa que el ayudante todas las sesiones va a estar haciendo un breve trabajo, el ayudante lo corrige, lo califica y a fin de semestre, ¿verdad?, le envía el promedio a ustedes. Y ustedes lo ingresan al sistema como ejercicio número 1. ¿Ya? Perdón, Adrián, eso está súper claro. El semestre pasado tuve el problema de que las alumnas ayudantes tenían acceso a todas las notas. Sí, sí, es que no se puede filtrar. Claro, entonces yo siempre le digo, cuando tengas, yo te pida la nota, tú me la envías. No, profesora, se ya la subí. Entonces eso lo encuentro peligroso. Sí, lamentablemente eso viene de estructura interna, pero yo les pediría que lo más sano es que el ayudante le envíe una planilla a ustedes con el promedio
y ustedes ingresan el promedio, y usted le pide al ayudante que solamente pase la asistencia de su hora, pero no se metan en las calificaciones. Es un tema delicado igual, ¿ya? Ahora, al respecto, ¿cuáles son algunos consejos a partir de la experiencia de los años anteriores? Primero, las clases de ayudantía llegan prácticamente hasta el final, hasta la semana 17, la 18 es el examen. Sabemos que eso es relativo porque muchas sedes juegan con las fechas y para no sobrecargar al alumno y trabajan el examen semana 17 o 18, y que es correcto según el calendario académico, ¿ya? Entonces hay que hacerse la idea de que la semana 16 se cerró toda actividad. ¿Cuál es mi consejo? Semana 15, publicar las notas. ¿Por qué? Porque les van a pedir a la semana 15 más tardar que el alumno sepa el promedio antes del examen. Recuerden que esa es la semana que se hace la descarga de curso. Entonces, podemos no estar de acuerdo, pero se hace así. El estudiante llega hasta la última nota y él ve, mira, me está dando 3,9, vale la pena jugarme en el examen. Pero el tema es que uno tiene que tener nota. Entonces, para eso, lo mejor es que coordinen con el ayudante de que esas notas se entreguen a más tardar la semana 15. Y ustedes le ingresan al sistema y con eso ustedes ya tienen todas sus notas listas. Porque la cátedra también la ingresan más o menos más tardar el 15, 14-15, la semana 14-15. ¿Ya? Ese es el primer tema que puede hacer ingresar esa nota. Ahora, sobre la gestión y administración de esa nota, ese es un tema que le compete al ayudante. Yo creo que ahí hay una buena posibilidad de hacer un trabajo serio con respecto a lo que es el rol de ayudante. Nosotros sabemos que el ayudante siempre tiene el desafío, ¿verdad? Muchas veces va a tener en su curso a compañeros, amigos, pero ahí viene el tema personal. Consejo que ha pasado en otras sedes, las reglas claras el primer día. Por ejemplo, si trabajo atrasado es un 1, desde el primer día hacerlo respetar. Si trabajo atrasado es menos puntaje hasta tal tope, bueno, explicitarlo, hacerlo respetar. La orientación de nosotros, para que no haya problema, es que no existe el trabajo atrasado. Eso es lo que les podemos decir. No existe el trabajo atrasado, ¿ya? Porque generalmente todos los atrasos son precisamente después de. O sea, es muy raro que un alumno les diga de antemano, esa semana yo voy a estar ocupado, tengo actividades, quería ver si... No, generalmente, como una semana después, no, que yo no puedo entregar trabajo porque estaba ocupado. Yo creo que el consejo es que no existan trabajos atrasados simplemente, ¿ya? Ahora, eso queda a resorte de ustedes, que son finalmente los que trabajan con los alumnos, ¿ya? Pero tiene que quedar claras las reglas del juego de la primera clase y tienen que respetarse a lo largo de todo el semestre, ¿ya? Cosa de poder llegar bien hacia fin de semestre. Ejercicio 2 es lo mismo, pero son las actividades que vienen del taller, ¿ya? La nota del ejercicio 2 es el taller, ¿ya? Por lo tanto, el docente de taller va a hacer el mismo procedimiento del ayudante. Va a hacer una serie de talleres a lo largo del semestre y, tendiendo hacia el final, les va a entregar una planilla para que usted ingrese la nota, ¿ya? Ahí, lógicamente, el docente también podría ingresarla. Eso es ya resorte de ustedes. El consejo también es que cierren 14 o 15 a lo máximo, ¿ya? Porque si no se va a dar el problema de que no van a tener ingresadas las notas cuando esté cerrando el semestre y a ustedes la sede les pidan, necesito el promedio de este alumno para saber si el alumno va a desinscribir o no el curso, por ejemplo, ¿ya? Pues de ahí viene la importancia de ese tema administrativo. Y el ejercicio 3 es el ejercicio proveniente de los foros 1 y 2, 3 dentro del aula virtual. Dentro del aula virtual hay un trabajo de foros, está la pauta al respecto, está la orientación al respecto, y básicamente eso se revisa y se promedian los 3 foros y eso va a una nota. Y esa es la responsabilidad de ustedes como profesores, ¿ya? Con respecto a las cátedras, son 2 cátedras. La primera cátedra, por calendario académico, es semana 7, semana 8, ¿ya? Ahora, cada sede trabaja distinto. Hay sedes donde a ustedes les dan la fecha de la cátedra, es decir, un docente de planta origina ahí un calendario para que no le topen a los estudiantes de los distintos cursos, y en otras sedes en realidad eso es más bien libre, pero nosotros tenemos fechas institucionales que las da el calendario académico. Entonces, institucionalmente, entre la semana 7 y 8 es la primera cátedra, y ustedes tendrían que fijarla con los estudiantes, ¿ya? El estudiante lo sabe, pero siempre
hay que recordarlo. Entonces, semana 4, lo ideal es que ustedes le digan, yo voy a hacer mi cátedra la semana 7, o yo voy a hacer mi cátedra la semana 8. Entran tal texto, entra tal actividad, entra tales contenidos. ¿Ya? ¿Cuál es la orientación para las cátedras? Aprovecho de pasar la 2. La 2 es semana 13-14. ¿Ya? Lo mismo. ¿Ya? Lo mismo. ¿Cuáles son las orientaciones que estamos trabajando? La orientación, no hay en este curso no hay pruebas nacionales. ¿Ya? En este curso tampoco hay un estándar de prueba. O sea, la prueba la construyen ustedes. Pero ¿cuál es la orientación que les podemos dar y que se ha ido trabajando en anteriores? Que la cátedra se construya con un 70 o un 80% de desarrollo y un 30 o un 20% de selección múltiple. ¿Ya? Eso es como una orientación más bien. ¿Ya? ¿Cuál es la idea de eso? La idea del desarrollo, lógicamente, es que los alumnos puedan aplicar lo trabajado durante el curso del taller. Por supuesto que durante esta aplicación hay preguntas que son conceptuales. Hay preguntas de definición, hay preguntas de estructura que son más bien conceptuales, de materia. Pero la idea también es que la cátedra tenga un apartado de aplicación dentro de ese 70-80% conceptual, que tenga una parte de aplicación. ¿Ya? Incluso ustedes pueden aplicar lo trabajado en clase, pueden aplicar lectura, o pueden hacer un apartado de comprensión de lectura, 1 o 2 preguntas. ¿Ya? Pero la idea de la cátedra, al margen como ustedes la estructuren, que tenga un 70 o un 80% de desarrollo. Y el otro 20% más bien preguntas de selección múltiple. ¿Ya? Ahora, la selección múltiple no tiene por qué ser solamente el dato puntual. También podemos hacer selección múltiple de casos, ¿cierto?, de aplicación. La idea es que tenga esa estructura. ¿Ya? La cátedra 2 exactamente lo mismo. Que tenga también esa estructura, 70-80% de desarrollo, 30-20% de selección múltiple. Ahora, selección múltiple, la idea es porque los prepara para lo que va adelante el trabajo del taller de actualización curricular, que lo da en el último año, porque muchas carreras migraron sus exámenes de título a pruebas de selección múltiple estandarizada, y porque también es probable, si no sigue cambiando más la política pública, que ellos se enfrenten a evaluaciones estandarizadas como la INICE. Entonces ellos al menos tienen 3 instancias donde ellos se van a seguir enfrentando a pruebas estandarizadas, y es importante que los cursos vayan haciendo ese aporte, porque estas preguntas de selección múltiple siempre tienen una lógica, un desarrollo, ¿verdad?, que es entrenable hasta cierto punto. ¿Ya? Eso con respecto a las cátedras, profesores. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Hasta ahí? Bien. En algunas oportunidades los docentes planta les van a pedir una copia de las pruebas. Eso se hace básicamente para llevar un control para efectos de acreditación. Es clave en algunas carreras. Este año va a acreditación, por ejemplo, de educación básica. ¿Ya? Se acreditó recientemente diferencial y va otra carrera más va a acreditación, no me acuerdo en este minuto, pero va básica, por ejemplo. Entonces se necesitan evidencia y las pruebas son evidencia. ¿Ya? Recomendación para evitar problemas, que toda prueba esté acompañada de una rúbrica de corrección o a lo menos indicadores de logro, que esa va a ser de todas maneras una exigencia que les van a hacer la SED a ustedes por orientaciones de la unidad de gestión curricular. Necesitamos mostrarle al alumno qué es lo que voy a evaluar, cómo lo voy a evaluar, y mostrarle que la evaluación que yo hice es coherente con intentar medir el aprendizaje a partir del objetivo. Porque muchas veces uno se pierde en estas nomenclaturas y muchas veces la prueba puede estar muy bien, pero a lo mejor no está midiendo el objetivo que queremos alcanzar de aprendizaje. ¿Ya? Puede estar midiendo otras cosas interesantes, pero nosotros tenemos que dar cuenta de que se cumple hasta que minuto el alumno cumple ese objetivo de aprendizaje. Y finalmente, el diseño, el examen, la sugerencia de examen, más que un examen, que una tercera cátedra, hoy día la idea es que sea un diseño de una experiencia de aprendizaje, con todo un entramado, está planificado, está explicitado en el sílabo y en el programa, pero la idea máxima de presentación, lógicamente, es la semana 18. Mi recomendación es que eso lo dejen a partir de la semana 17-18, porque muchas veces las secciones son de 40 alumnos y nos alcanza a hacer en esas 3 horas. Entonces la idea es que de la semana 17 comiencen a solicitar eso y para que ustedes alcancen a revisar. Recuerden que también tenemos un problema. Tenemos el problema que termina el semestre y te piden el promedio. Entonces eso muchas veces es difícil de alcanzar porque
yo estoy terminando de evaluar la semana 18 y necesito al menos una semana para terminar de corregir. Entonces, de ahí el consejo que eso se empieza a hacer en la semana 17. ¿Ya? Ahora, este programa también está en inglés. ¿Ya? Este programa también está en inglés para los profesores que hacen el taller ahí, pero lógicamente es el mismo programa, la misma lectura, la misma exigencia, y también está para educación física. ¿Ya? O sea, cuando uno descarga el programa va a estar ahí, están más abajo las otras dos versiones. ¿Ya? Solamente quiero contarle un poquito la actividad para que se entienda el sílabo. Cuando ingresen al programa, el punto 5 contiene la estructura de contenidos. Los contenidos están divididos en unidades. Cada unidad trae el listado de contenidos, pero también tiene las actividades, sugerencias de actividades realizadas desde la cátedra. ¿Ya? Eso ustedes lo pueden ir revisando. Luego, y eso es clave para los ayudantes docentes de taller, el programa tiene, separado en el punto 5.3 y 5.4, la actividad específica y trae la orientación de cómo se hace. ¿Ya? Por ejemplo, la primera actividad de taller, mapa conceptual, tabla comparativa, tabla de síntesis, y después dice ensayo colorativo sobre 3 elementos claves de la reforma curricular de los 90. Y sale la especificación de qué es lo que se pide. ¿Ya? Eso es para lo que lo vayan revisando. ¿Ya? El programa, en rigor, no sufrió alteraciones, por lo tanto, son las mismas actividades que ustedes realizaron el año anterior. Se mantiene esta actividad, por ejemplo, que ustedes contaban. La orientación sí es que en el sílabo vean las instrucciones de la actividad y la orientación de la misma. Es clave para saber qué es lo que se nos está pidiendo. ¿Ya? Y para finalizar, les cuento el tema del aula virtual. Sobre todo para los profesores nuevos, el tema del aula virtual, ustedes tienen 2 vías de ingreso. La más simple es cuando yo ingreso a través del portal Mi UDLA. ¿Ya? Yo ingreso a Mi UDLA, coloco mi nombre de usuario, generalmente mi root, sin dígito verificador, y una clave. Si alguien tiene problema con eso, abajo dice ayuda mesa TI. La mesa TI es la unidad encargada, es telefónico o vía correo, es el encargado, por ejemplo, de reactivar la clave, orientarlo con referente a la clave, si ustedes olvidaron su clave, si ustedes no tienen clave en el caso de software nuevo, la mesa TI les va a solucionar ese problema. Esa orientación es tanto para ustedes como para el alumno. Si hay un alumno que tiene problemas, no puede ingresar al aula, le dice exactamente lo mismo. Abajito dice mesa TI, y ahí te contactas con ellos y te resuelven el problema. ¿Ya? Ahí, cuando yo ingreso al curso, va a aparecer cierto programa del curso, el sílabo del curso, para pasar la asistencia y ingresar las calificaciones. ¿Ya? Todo eso hoy día se va viendo online. Y es clave que lo pasen, porque las sedes hoy día están haciendo cada día más control al respecto del mismo. La única constancia que yo tengo que tú hiciste en la clase es que está la asistencia. Y tienen abajito de la asistencia 2 cajitas de texto. Una cajita de texto es como el leccionario, usted dice, hoy día vi este contenido. Y el otro que se suele no completar, que es para ver temas administrativos. Está manual data, faltan sillas, cosas de ese tipo. Claro, hay cambio de sala, en fin. ¿Ya? Sí, sala sucia, y en fin, toda la diversidad que nosotros nos podemos encontrar a la hora de enfrentarse a clase. Clave que completen lo curricular y la asistencia, clase. La primera clase, bueno, eso son orientaciones que le damos en 3 plantas, pero típico la primera clase no están todos. Y aquí vienen las orientaciones. Para la primera cátedra, es muy probable que hasta la semana 4 o 5 le sigan llegando alumnos. Esos alumnos, en su mayoría, estamos hablando de un curso de segundo año, por lo tanto no son nuevos. Eso significa alumnos que se matricularon en última hora. Ustedes se tienen que hacer cargo de eso. ¿Cuál es mi sugerencia? Entregarle la orientación al alumno, pero es el que se tiene que poner al día. No ustedes llevarlo de la mano. Y dicen, mira, tenemos estas actividades, este es el plazo para ponerte al día, y la cátedra esta otra semana. Porque si no, ¿qué pasa? Ustedes tienen que hacer 2 cátedras o 3 cátedras y es un desgaste enorme. Porque ya van a tener bastante trabajo. ¿Ya? Cada sede tiene su política con referente a las pruebas trazadas, pero generalmente un estándar es que el alumno solamente la prueba por razones médicas, muestra su licencia al docente planta informa. En el caso que ustedes quieran ver, se la piden al alumno y le dan una fecha.
Mi recomendación es que junten a ustedes a sus alumnos y les tomen la prueba. No la hagan junto con la 2, porque eso generalmente ya el alumno vota el curso. Háganla máximo 1 o 2 semanas después de la cátedra 1. Pero que eso les quede claro al alumno. Prueba atrasada no existe, solamente por licencia médica, y ellos se toman la clase después. Porque si no, tienen el típico alumno que va donde usted le dice, profesor, sabe que yo falté la clase, no pude venir a avisarle, quiero que me tome la prueba, pero no hoy día, porque hoy día no estudié, pero yo creo que puede estudiar la próxima semana. Entonces al final esto se vuelve como prueba a la carta, ¿ya? Ustedes son libres de dar la orientación que quieren. Algunos profes lo que hacen es, ok, te tomo la prueba, pero parte con un 5, para que al alumno le afecte no venir. No en la misma prueba, obviamente, o con más exigencia, pero la idea es que el alumno que hizo todo el proceso bien, no vea que tiene más rédito o tiene más ganancia faltar a la prueba, ¿ya? Que le hace una prueba espacial, más fácil, ¿no? Que sea el mismo tema. El aula virtual tiene todos los materiales hoy día, tiene las pautas, tiene lecturas, tiene el espacio de foro. El aula usted no la puede modificar, pero sí tiene el foro arriba, y esos foros ustedes pueden subir materiales, se pueden coordinar con los alumnos, y tiene una herramienta que se llama Participante, donde ustedes pueden ver las secciones. Cuando ustedes publican, si ustedes tienen más de una sección, cuando ustedes se meten al aula se están metiendo a una sección y le dan un mensaje. Por lo tanto, si quieren meterse a la otra aula, a la otra sección, el aula tiene diferente NRC. Y ahí ustedes cambian de sección. Porque ha pasado muchas veces que los profesores tienen 2 o 3 secciones y creen hasta la semana 4 o 5 que le están mandando la información a todos los alumnos. No es así. Cada sección tiene su propio foro y su propia aula, ¿ya? Y eso es importante. Porque si ustedes quieren estandarizar, tienen que replicar el mensaje en las distintas secciones, ¿ya? Ahí ustedes pueden subir lectura, darle aviso al alumno, y los alumnos, si ustedes lo acostumbran a ingresar al aula, lo van a hacer, ¿ya? Profesores, no sé si tienen alguna duda, pregunta, consulta, en virtud ya que nos aproximamos a la hora. Aparte de Moodle, parece que mencionaste que había otra posibilidad en el aula virtual de ingresar. Muy bien, muchas gracias. La otra forma es ir completando la dirección, que es todo junto, ecampus.udla.cl, sin www. Ahí es lo mismo, yo llego, me pide ingresar mi clave, que es la misma clave y el mismo usuario y la misma clave, y ahí tú ingresas y te aparecen todas las aulas de los cursos. Ahora insisto, aparece solamente un aula de 302, pero yo ingreso, me meto a participante y dice NRC, ¿ya? Entonces esa es si yo tengo 2 cursos, por ejemplo, esa es mi sección 1, cambio el NRC arriba y esa es mi sección 2, ¿ya? ¿Algo más, profesores? Ya, insisto, cualquier duda pedagógica, cualquier sugerencia pedagógica, cualquier problema pedagógico, me lo dirían a mí, cvillegas@udla.cl, ¿ya? Cualquier tema administrativo, problemas de alumno, ¿verdad?, temas de pago, eso se ve con el docente planta, ¿ya? ¿Quién es su docente planta? El mismo que los convocó. Él es el docente planta encargado de esos temas, ¿ya? Ahora, a fin de semestre probablemente yo les voy a hacer llegar una encuesta, se hace vía aula virtual, una encuesta para ustedes, docente taller y el ayudante, que es para ver cómo marcha el curso, ¿ya? Por favor, cuenten conmigo cualquier situación y espero que estemos en contacto durante el semestre. Muchas gracias por venir. Sí, por supuesto que sí.